corte. Por favor, arranque usted, don Javier, que parte temprano, luego Ramiro y antes hacemos las menciones. Vamos. Gracias. ¿Cómo le va, Gustavo? Está con nosotros usted ya en plataforma a través de I99. Lo saludamos. Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Bienvenido. ¿Cuál es la lectura que le da a estas elecciones de ayer domingo? Creo que un triunfo de la democracia, un triunfo de quienes mayoritariamente votaron por un cambio, con la esperanza de que ese cambio se dé. Votaron también un buen sector contra el modelo autoritario que representa el correísmo, contra el modelo antidemocrático, y creo que eso se expresó con claridad el día de ayer, por bien de la patria. Creo que en definitiva ayer vivimos una importante expresión de la votación de la juventud que quiere un cambio en el país, y es un cambio que no solo lo quiere la juventud, lo quiere la gran mayoría de ecuatorianos. Y en ese sentido entonces sí es necesario, yo lo he venido insistiendo en el canal y acá en la radio, aquí también lo hemos sostenido todo en los últimos tiempos, estos consensos, estos acuerdos, esta agenda país que requiere el Ecuador, porque de lo contrario vamos a seguir hablando de lo mismo siempre. Así es. El país requiere madurez, requiere sensatez, requiere acuerdos. Y el gobierno que se instalará en el mes de diciembre o principios de enero tiene la obligación de entenderlo. Es decir, no existe en democracia posibilidad de gobiernos de minoría. Y este es un gobierno que es un gobierno de minoría, es la segunda minoría del país. Por lo tanto, debe entender que para gobernar requiere hacer una mayoría. Y esa mayoría implica acuerdos en la Asamblea Nacional para que el gobierno tenga posibilidades de gobernar. Creo que el primer paso es el paso político, es armar un gobierno de coalición nacional para enfrentar al crimen organizado, para enfrentar el desempleo, para enfrentar la pobreza, y creo que esa es la tarea central. Es una tarea de orden política, porque si no se arma una estructura política firme, sólida, amplia, que le permita mayoría en la Asamblea, el gobierno tendrá problemas desde de entrada. Por lo tanto, creo que se requiere ahí una flexibilidad política para que el gobierno pueda, en definitiva, impulsar su programa de gobierno e impulsar esta transición corta de 1 año y medio aproximadamente, en que el presidente Noboa va a tener una oposición muy compleja que aparece ahora con ánimos de acuerdos, de consensos, pero que ya conocemos su accionar político. Me refiero a Revolución Ciudadana, que será una oposición tenaz y que buscará en cualquier requicio golpear, debilitar a la institucionalidad democrática del país y desde luego al gobierno que se instalará muy pronto. Gustavo, Ramiro Cepeda continúa con la entrevista. Gustavo, ¿cómo vas? Qué gusto saludarte. Igualmente, Ramiro. Vamos, primero déjeme discrepar con usted. Yo no creo que toda la gente que votó por Revolución Ciudadana votó por un gobierno, por un régimen totalitarista. Y le voy a decir por qué. Porque hay gente, en ese grupo hay gente agradecida, hay gente que se sintió bien servida. Y también hay de lo que usted dice. Pero en el momento que comenzamos en un análisis equivocado sobre el otro segmento, ya estamos haciendo un juicio de valor que nos impide sentar a la mesa con la limpieza adecuada para conversar. Y si lo que estamos buscando es consensos, tenemos que quitar de la mesa todos aquellos cargas racionales o no, propias o impropias, y sentarnos a conversar, porque el país lo hacemos, el 52% y el 48% que están ahí. En el momento que decimos contigo no, contigo sí, contigo no, ¿sabe qué? Ningún acuerdo va a ser posible, Gustavo. Ramiro, yo creo que o me expresé mal o comprendiste mal. Yo dije que el gobierno la candidatura de Noboa gana frente a un modelo que representaba el autoritarismo. No quiero decir que quienes votan por ese modelo lo votan conscientemente de que votan por un modelo autoritario. Hay una enorme cantidad de gente que votó por Luisa González, que vota con la ilusión de un cambio social, que vota porque está cansado de la pobreza extrema, porque está cansado de que le engañen, de que le mientan, de que viene un gobierno que nos ofrece un gobierno del encuentro y termina siendo el gobierno del desencuentro. Es decir, obviamente que hay gente que vota por rechazo, vota por indignación también por Luisa González. Ok, desde luego. Entonces, ya. No entonces creo vamos a la mesa de diálogo, Gustavo,
porque hay que sentarse a conversar, porque el tema de la seguridad no es un tema de buenos y de malos, o sea, solamente es un tema de los que estamos a merced de la delincuencia y de los que están auspiciando la delincuencia. Entonces, en ese instante, los buenos somos más, pues, Gustavo, estén en la orilla que estén. Así es, y creo que el gobierno del presidente Noboa tiene ahí una tarea enorme, que es unificar al país en torno a devolverle la paz, la tranquilidad y enfrentar al crimen organizado. Y para enfrentar al crimen organizado requiere un gobierno y un gabinete de amplia unidad nacional, lo más amplio posible, sin duda alguna. No creo que es solo un tema técnico, es un tema de orden político. El país requiere unidad para enfrentar al crimen organizado y tiene... Daniel Noboa tiene la enorme posibilidad de construir un gobierno en medio de una crisis. No es un gobierno cualquiera, es un gobierno en el momento probablemente más crítico de la historia del país, donde asesinan más de 20, 30 personas por semana, a veces por día, donde ya son miles los asesinatos que se cometen. Sí, se requiere en ese sentido firmeza, pero se requiere unidad. Donde han muerto más niños que en la franja de Gaza en los actuales momentos. Y tú has citado un punto que venía teniendo contrapunto con Javier, porque yo lo veo así, yo lo veo diferente. Si yo no pongo gente política a administrar determinadas partes del gobierno, no digo todas, le va a pasar exactamente lo mismo que le ha pasado a Guillermo Lasso, que por no entender la política, porque se la escribían en taquigrafía o en chino básico, jamás la entendió y por eso le ha pasado lo que está, entregando el poder antes de cumplir los 4 años y no haber tenido la suficiente altura para renunciar y cedérselo a su vicepresidente y evitarnos este trance. Pero ya estamos aquí. Entonces, ¿qué partes del gobierno deberían estar en manos de políticos serios para que le hagan ver al presidente Noboa, de cuya juventud me alegro, pero también me preocupo, ya, para que le hagan ver lo que muchas veces usted y yo podríamos divisar y la juventud podría no alcanzar a ver? Nosotros ya tuvimos un presidente muy joven, que fue Jaime Roldós Aguilera, y tuvo un ministro de gobierno con experiencia política. Es importante la experiencia, sin duda alguna. Pero es importante también la juventud y la renovación. Yo creo que este gobierno tiene que ser un mix de renovación, de audacia, de inteligencia, de sabiduría, y ese es el mix que hay que construir. El país lo necesita y creo que la experiencia política adquirida por Daniel en los 2 años en la Asamblea Nacional le abren un espacio, desde luego, porque él construyó algunos consensos importantes para aprobar leyes que de lo contrario no hubiesen sido aprobadas, si es que él no actuaba con apertura como presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, y creo que lo hizo bien. Esa comprensión es fundamental de parte de él, comprender que necesita una mayoría parlamentaria, que necesita un gobierno de coalición nacional. Y un gobierno de coalición nacional no quiere decir para nada que tienen que estar gente que ya gobernó y que ya pasó su tiempo. Puede ser gente capaz y que tenga experiencia incluso y que tenga juventud. Hoy les escuchaba a ustedes hablar de Sonsoles y decían que tiene experiencia. Sí, es una mujer joven y experimentada a la vez. Eso es una cualidad muy importante. Y creo que el gobierno tiene que tener mucho realismo. En el sentido en que a veces la política está tan degradada por la politiquería, por la corrupción, por la estupidez, que en definitiva suena mala palabra, pero cuando tú hablas de educación necesitas una política educativa. No puedes poner a un técnico de ministro, tienes que poner a alguien que tenga claridad hacia dónde va la educación. Y la educación debe ir en la formación de valores humanos, pero también en la formación técnica, precisamente para mejorar la productividad y la producción. Y eso requiere una política, requiere claridad, también requiere técnica, desde luego, y que son una combinación de política y técnica. De lo contrario, tienes ministros que no contribuyen en nada al gobierno, como le pasó al actual gobierno. Ministros que pueden incluso ser muy buenas personas, pero que no están en condiciones de dirigir una cartera de Estado. Es decir, armar un gobierno como le va a tocar en las próximas semanas al presidente electo es la tarea más importante, porque es la tarea que le puede dar
estabilidad a su gobierno, estabilidad al país, y que el proyecto político que nos planteó una campaña lo pueda llevar adelante. Gustavo, qué gusto. Daniel Solórzano le saluda, 9:25. Un gusto, Daniel. Mi compañero Javier Segarra hablaba mucho de que hay un cambio generacional. Yo la verdad es que discrepo, porque un cambio generacional conlleva muchas cosas y no necesariamente la elección de un presidente, porque evidentemente tras la elección de un presidente hay muchos factores y no necesariamente solo la juventud de él. Ojo. Porque evidentemente el otro bloque, el que sacó el 48% casi, también tiene muchos jóvenes afines que votaron por esa tendencia. Entonces, el cambio generacional, si es que se da, se tiene que dar con un cambio de la forma como hacer y manejar el Estado. Y en ese sentido, Gustavo, tú que tienes muchísimos años conociendo, haciendo la política, sabiendo cómo se maneja la cosa pública, ¿cuáles crees que deben ser las claves de la administración de Daniel Noboa para afianzar ese cambio generacional de que algunos hablan hoy día? Mira, es indudable que la crisis de seguridad, que la crisis económica, que el desempleo son fundamental combatirlos, es decir, es la esperanza de todos nosotros. Pero eso no lo puedes hacer si no tienes estabilidad política, si no logras poner el país en orden. Este es un país donde el sistema de justicia, la administración de justicia hace agua por todo lado. Tienes una crisis en la administración del Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia. Ahí hay que hacer cambios, y cambios de orden jurídico. Hay que hacer una reforma legal y una reforma constitucional. Para que la justicia funcione, y para eso hay que hacer cambios que impidan que un juez de un cantón libere a un sentenciado por la Corte Nacional de Justicia por crimen organizado o por corrupción. Es decir, ahí hay cambios que hacer. El Consejo de Participación Ciudadana no funciona. Se requiere un mecanismo de elección de las autoridades de control del Estado serio, y este mecanismo que tenemos ahora es un mecanismo absurdo, politizado, mentiroso, falso. El argumento que nos dieron hace 15 años de que eso iba a implicar transparencia, que se iba a elegir a los mejores por méritos, resultó una mentira. Es más, pusieron al abogado de Correa de presidente del Consejo hasta hace pocos días. Demuestra que era una gran farsa, como ha sido este modelo constitucional vigente, que requiere reformas profundas. Creo que el presidente tiene la posibilidad de impulsar una consulta popular para empujar algunas de esas reformas. La contratación pública es un desastre, no se puede contratar. Es decir, tienes una ley de contratación pública que impide la contratación pública transparente, eficaz y rápida. Eso hay que cambiar. Entonces, hay tareas de orden político que deben ser asumidas, y deben ser asumidas por un equipo de trabajo, un equipo con experiencia política y un equipo con capacidad de entender que es necesario acuerdos. E insisto en eso. ¿Por qué? Porque el bloque parlamentario del presidente llegará con los resultados electorales de estos días más o menos a 18 legisladores, y podrá tener aliados inmediatos, 8 o 10 más, pero requiere una alianza con Construye, requiere una alianza con el Partido Social Cristiano, requiere una alianza con otras fuerzas políticas, con las fuerzas que votaron por Otto Sonnenholzen, por las fuerzas que votamos por Yacu Pérez. Se requiere un acuerdo que permita gobernabilidad en el país y resolver estos problemas claves. Se requiere reformas a la ley de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para mejorar el combate eficaz al crimen organizado y romper con una serie de candados absurdos que impiden ese combate eficaz. Se requiere una nueva política de rehabilitación social, por mencionar algunas. Entonces, sí, el tema de seguridad y el tema económico son fundamentales, pero el tema político, si no lo resuelves, no puedes hacer los otros. Gustavo, por lo tanto, son temas que hay que trabajarlos desde luego de manera simultánea. Un ministro no es bueno por la edad que tiene, puede ser un joven o una joven brillante, que pueda hacer un muy buen papel en cualquier área del gobierno. Y puede ser alguien con edad que también sea brillante y que también colabore. La edad no determina la constitución de un gabinete.
determina la necesidad y los perfiles que se requiere para llevar adelante ese gobierno. Si queremos multiplicar la producción, necesitamos un ministro de Economía que apunte a la producción y no a las finanzas. Porque si apunta a las finanzas vamos a tener buenas utilidades en los bancos, pero no vamos a generar empleo. De acuerdo. Gustavo, usted ha mencionado cierta ruta que tiene que tomar el nuevo presidente para cambiar este país. Pero primero eso no era la oferta de campaña del actual presidente electo. Digo, nos gustaría mucho cambiar esa estructura judicial, esa estructura de escoger evidentemente autoridades a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero si lo vamos a meter al actual presidente en esa narrativa, en ese accionar, no vamos a sacar nada. Primero porque es un tiempo muy corto y segundo, lo vas a meter a confrontar ya directamente con un bloque que ha sacado el 48%, o sea, no es que ha sacado el 30 ni el 20, ha sacado el 48%, es decir, uno menos que la mitad de los ecuatorianos. Entonces, en ese tipo de vía creo que no le va a ir nada bien al presidente electo Daniel Noboa. Ahora, es cierto que hay necesidades y usted lo ha dicho muy bien, la seguridad es una, ¿verdad? Ir en contra, o mejor dicho, seguir la narrativa del correísmo, de dividirnos entre correístas y anticorreístas, no le hace bien al país, Gustavo. ¿Cuál crees tú que en ese sentido debe obrar el nuevo presidente? Mira, cuando yo me refiero a que hay que combatir el pésimo funcionamiento de la estructura jurídica del país, no me refiero necesariamente a tener una posición anticorreísta, salvo que consideramos que esos son correístas. Pero no vas a poder combatir al crimen organizado si los jueces liberan narcotraficantes y asesinos. Necesitas una función judicial firme. Y el candidato Noboa, hoy presidente, se comprometió a impulsar una consulta popular, desde luego que sí. Y si bien no ha sido un tema central de campaña, ¿qué agenda va a ser la consulta? Es evidente que un tema que se cae sobre su propio peso para poder tener una política de combate eficaz al crimen organizado, requieres, desde luego, cambios en la función judicial. No hay otra alternativa. Y esto no quiere decir dividirnos en correístas y anticorreístas, sino que hay temas que son temas que se caen, que requieren ser cambiados de manera urgente. Y ahí tienes tú la posibilidad de recoger el guante que ayer Luisa planteó. Luisa dijo ayer, yo apoyaré la lucha contra el crimen organizado. Bueno, apoye la lucha contra el crimen organizado. Pero se vuelve conceptual, Gustavo. Apoyará la generación de empleo. Pues bien, no se trata de tener una posición cerrada con respecto a ese bloque parlamentario. Oiga, Gustavo, lo que se trata es de impulsar iniciativas que permitan poner el país en orden. Gustavo, usted y yo sabemos que al correísmo le encantan las elecciones. Les encantan las elecciones. Les encanta todo que huela a elecciones, referéndum, consulta, etcétera, etcétera. Porque ya el presidente Lasso, en su consulta popular, hablaba justamente de extraditar a los mafiosos, a los de banda y todo, y ya el pueblo ya respondió. Si le vas a volver a preguntar al pueblo sobre cómo debe cambiar la justicia, vas a volver a meter en la cancha del correísmo toda su conceptualidad sobre cómo tiene que ser la justicia, y allí no vas a poder decidir nada. Es decir, le vas a volver... esa es una iniciativa del presidente Noboa, ¿no? Lo es. El presidente Noboa es el que ha planteado una consulta popular. Sí, ha planteado la consulta popular y vamos a ver cómo la plantea y cuáles son los temas, pero le estás dando, repito, le estás alimentando nuevamente a esa estructura que le encanta, pero que le fascina estar en elecciones. ¿O no es así, Gustavo? Mira, ellos han perdido varias elecciones. 3 elecciones. Popular del 2018. Sí, señor. Y la perdieron largo. La perdieron 70-30, porque estuvo convocada adecuadamente. Cuando se convoca ya, cuando el gobierno está muy desgastado, sin duda no tienes posibilidades de ganar. Pero si convocas una consulta popular, y como lo ha planteado el presidente Noboa, creo que el presidente Noboa tiene toda la opción de ganar esa consulta, si la hace rápidamente. Ahora, si espera para el último mes, no tiene ninguna posibilidad de ganar. Muy bien. Señor director, se lo entrego a Gustavo Larrea. Gracias, querido Gustavo. Qué gusto de saludarte siempre. Eduardo, y hablar. Un abrazo fraterno para ti. Yo te he escuchado con Javier, con Ramiro, con Daniel, y la verdad es que celebro que tengamos opiniones diferentes, todos nosotros, y contigo las conversemos para que la audiencia y teleaudiencia
pueda sacar sus conclusiones. De eso se trata. Fíjate, el problema, y no sé si uno de los problemas que tuvo el presidente Lasso es que él tenía alguna estructura, tuvo una estructura, pero cuando gana no le cumple a sus bases, Gustavo. Y entonces tus bases se te resienten. Este caso, hoy, la gente joven, sobre todo los millennials, los centennials, son gente que ha votado, que se ha entusiasmado y votó por Daniel Noboa. Y el Ecuador entero tiene una esperanza. Entonces, lo primero que tienes que hacer, y te lo pregunto a ti, que eres un hombre que has decurrido en la política durante tantos años, es cumplirle a la gente. Cumplirle a la gente, porque la gente lo que quiere son cosas sencillas. El hombre común quiere que le cumplas las cosas sencillas. El tema económico, el tema de la seguridad, el tema de la medicina, son cosas que las puedes hacer, dejar al fondo a un lado. ¿Tú piensas, mi querido Gustavo, que esta es la forma de poder hacer política? Es decir, cumplirle a tus bases para comenzar a tener la base de popularidad para luego, como bien citas tú, porque es un ofrecimiento del presidente, ir a la consulta popular. No, yo creo que son simultáneos. No creo que es una cosa primero y otra después. Okay. El presidente hizo varios compromisos con el pueblo ecuatoriano y tendrá una hoja de ruta para irlos cumpliendo, y creo que tú tienes razón. Si él no cumple esos ofrecimientos, va a tener rápidamente desilusión de parte de los electores, especialmente de la juventud. Por lo tanto, esas ofertas de campaña, esos compromisos de campaña deben ser cumplidos, claro que sí. Y creo que por ahí ese es un paso fundamental. Pero hay otros pasos que hay que darlos simultáneamente, que no es uno después de otro. Un paso fundamental de estas semanas, no de cuando llega al gobierno, sino antes de que llegue al gobierno, es contribuir a construir una mayoría parlamentaria. Eso es vital. Eso es fundamental. De lo contrario, si pierde la mayoría en la asamblea, va a tener una asamblea en contra, y eso le va a generar enormes problemas, enormes obstáculos, desde los más sencillos, ministros que se pasan en asamblea metidos entregando informes todas las semanas, 2, 3 días a la semana. Es decir, necesitas una asamblea que contribuya a darle gobernabilidad al país y a enfrentar los graves problemas que ya todos han diagnosticado. En ese sentido, comparto tu idea. Se requiere cumplirle a la gente, y simultáneamente de cumplir a la gente, avanzar en darle gobernabilidad y estabilidad al país. Gustavo, yo coincido plenamente, y en esto que estás diciendo, sobre todo, necesitas tener un parlamento que trabaje conjuntamente, peor en un periodo tan corto y con tantos problemas al Ecuador. Pero la pregunta que te hago, y yo sé, cuando comenzaste hablando de esto con Ramiro, a Ramiro no le gustó, pero tienes razón, pero hay un sector del Parlamento que lo que quiere es impunidad, mi querido Gustavo. Y entonces tú tienes con ese sector, tienes que sentarte a conversar, pero tú sabes que ellos lo único que quieren es impunidad para los dueños de sus partidos, para el dueño de sus partidos y para sus adláteres. Entonces, ¿cómo haces, Gustavo? ¿Le cumples a tu conciencia, le cumples al país, le cumples por generar un acuerdo? Qué difícil, Gustavo Larrea. Mira, es que un acuerdo no puedes generarlo violando la Constitución y la ley. No puedes generar un acuerdo que tenga como condición liberar personas que están vinculadas a casos de corrupción o al crimen organizado. Eso no es un acuerdo. Eso no es un acuerdo político. Eso está fuera de un acuerdo ético. Yo creo que hay límites éticos para cualquier acuerdo. En ese sentido, acordemos que la Asamblea tiene 137 legisladores, de los cuales del bloque del correísmo son 50, podrán llegar a ser 52, 53. Pero tienes otros bloques con los que puedes hacer mayoría, porque el gobierno puede hacer esa mayoría sin que tenga en ningún momento que acordar la impunidad de nadie. Y yo coincido contigo. Muchas cosas se le criticaron a Lenín Moreno, pero tuvo una asamblea en la que pudo hacer muchas cosas. Claro, se le criticó lo del tema de los hospitales y tal, pero requieres hacer un pacto que debería ser transparente, Gustavo, en la asamblea. Y coincido contigo, necesitas trabajar en eso para poder de entrada trabajar. Además, hay algunos
proyectos de ley en la Asamblea Están pendientes. pendientes que deberían salir enseguida, por decirte el tema de la salud mental, que es importante, peor con lo que pasa en Quito, en Guayaquil, con la gente joven, suicidios, depresiones, ansiedad. Otro más que tienes, el tema de riesgos, por decirte algunos de los que me acuerdo hoy, o sea, lo requieres inmediatamente. En cuanto a la seguridad, mi querido Gustavo, ¿crees que un presidente nuevo que viene con frescura, con ideas, que ha hablado de algunas cosas, puede de alguna manera lograr que esto que sufrimos, como bien citabas tú todos los días, pueda tener alguna solución? Hablo de la seguridad. Y creo que podemos avanzar en solucionar el problema, y creo que la voluntad del presidente electo y el plan que él presentó, el plan Fénix, apunta hacia eso. Controlar los centros de rehabilitación social. Este gobierno no lo pudo hacer, lo hizo parcialmente, pero no lo logró totalmente. Incluso nos ha dicho el actual secretario encargado del tema que no van a poder hacerlo en el corto tiempo que queda. El próximo gobierno tiene que hacerlo, y tiene que haber control sobre el sistema penitenciario del país. No puede ser que las cárceles sigan, muchas de ellas, bajo la hegemonía y el dominio de los grupos narcodelictivos. Igual pasa en el tema de frontera, el control de la frontera. Y lo más sensible y tal vez lo más grave es el tema puertos y aeropuertos. El control de puertos y aeropuertos, que ha llevado a que decenas, incluso se habla de cientos, de funcionarios de las administraciones hayan sido asesinados. Si ahí se requiere una intervención policial y militar muy fuerte, con cooperación internacional, para volver a tener control de esos puertos y esos aeropuertos. Antes la disputa de los puertos era el contrabando. Hoy la disputa de los puertos es el narcotráfico. Por lo tanto, ese es un tema muy sensible que el gobierno del presidente Noboa tiene que, en su plan Fénix lo ha planteado, y lo ha planteado con claridad: control de puertos y aeropuertos, escáneres funcionando, control sobre los escáneres. Es decir, creo que ahí hay una acción importante que se ha comprometido, y que no va a ser fácil, ni va a ser una varita mágica que el gobierno se instala y a la semana está resuelto el problema. No, pero sí creo que se pueden dar pasos fundamentales en esa línea. Y para eso tiene que tener un equipo tanto en el Ministerio de Defensa, en la cúpula de las Fuerzas Armadas, en el Ministerio del Interior y en la cúpula policial, un acuerdo fundamental para combatir con firmeza al crimen organizado. Querido Gustavo, agradecerte como siempre. Gracias por el tiempo, la amabilidad, por lo que nos esperaste, y mandarte un abrazo. Seguiremos conversando. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Eduardo, y a todos los panelistas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fue Gustavo Larrea, que ex candidato presidencial, ex ministro, ex legislador, pero sobre todo un buen amigo, un hombre inteligente que conoce mucho de la política. Ha hecho mucha política. Mucha política. Vamos a abrir espacio a las menciones publicitarias, Daniel. Sí, claro que sí. Y decimos que estás buscando un lugar perfecto para vivir. Bueno, yo, amigo, te presento You Guayaquil, un proyecto residencial en Puerto Santa Ana que te sorprenderá en cada detalle. Espectaculares áreas comunales diseñadas por el renombrado diseñador Philip Stack, todas pensadas para el relax y la diversión dentro de la seguridad.